El Salvador es un país que ha pasado por diversos acontecimientos que, a pesar de que estos ocurrieron hace muchas décadas o incluso siglos, todavía influyen en estos días dentro de la cultura y la vida de la población salvadoreña. El día de hoy veremos a uno de los sucesos más trágicos dentro de nuestra historia y cuyas consecuencias perduran hasta el día de hoy. Acompáñame a conocer al levantamiento indígena y campesino de 1932, o también conocida como la Matanza del 32. Es necesario conocer cuáles fueron aquellos hechos anteriores que provocaron este levantamiento. Para empezar, hay que remontarse a la época de la independencia de El Salvador. En el año de 1821, Centroamérica se independiza de España, a pesar de que los países no estaban del todo estructurados. Después, se formó oficialmente la República de El Salvador. Desde hace ya mucho tiempo, se empezaron a exportar diferentes productos como el algodón y el añil, aunque al pasar el tiempo, estos dejaron de ser productos que tenían una alta demanda. Pero se descubriría un producto que cambiaría el rumbo del país: el café. El café comenzaba a cobrar popularidad. Los terratenientes comenzaron a producirlo. La demanda de este cultivo era enorme. La élite cafetalera estaba en las nubes. Pero siendo objetivos, esto solo favoreció a las familias poderosas. Por su parte, campesinos e indígenas debían trabajar bastante y su salario era el peor. A eso hay que agregar que se crearon la Ley de División de Terrenos Comunales de 1881 y la Ley de Extinción de Ejidos de 1882 del presidente Saldívar, en el que, en pocas palabras, aquellos que fueran dueños de tierras debían ceder esos terrenos, lo cual provocó que esta gente, al perderlos, debieran trabajar para los terratenientes. Cabe mencionar también que la crisis de 1929 solo empeoró la ya de por sí difícil situación en la que vivían estas personas. Como vimos anteriormente, ocurrieron diferentes sucesos, los cuales iban agravando más y más las condiciones en las que se vivían. Por ello, comenzaron a surgir grupos organizados que se rebelaban en contra de la oligarquía. Un gran ejemplo era el Partido Comunista Salvadoreño, o PCS por sus siglas. Fue fundado en 1929. Sus integrantes eran obreros, artesanos, campesinos y un grupo de maestros salvadoreños. En aquellos años, amplias fuerzas populares y democráticas se enfrentaban a la dinastía de los Meléndez Quiñones. Pero eso cambió, pues en las elecciones de 1931, Arturo Araujo llega al poder, pero esto no duraría mucho tiempo, pues el 2 de diciembre de 1931 ocurre un golpe de Estado. En ese momento, Maximiliano Hernández Martínez llega al poder. Los indígenas y campesinos estaban hartos, pues eran explotados y sus tierras les habían sido quitadas. Por eso se organizaron para así poder rebelarse en contra del gobierno y la oligarquía. El 22 de enero del año 1932, miles de indígenas y campesinos salieron armados hacia los cuarteles. Pero lo que no esperaban era que serían masacrados. Se supone que fueron 30.000 víctimas. Y digo, se supone, pues no hay en sí un dato oficial. Hay gente que dice que son más o son menos. Además, los líderes del PCS fueron asesinados. Estos eran Feliciano Ama, Farabundo Martí y Mario Zapata. Los hechos ocurrieron en los departamentos de Huachapán, Sonsonate y parte de Santa Ana. Posteriormente a lo ocurrido ese día, se empezó a perseguir a cualquiera que mostrara signos de ser indígena. Cosas como hablar náhuatl,
vestir prendas indígenas, tener un apellido indígena o tan solo parecer un indígena eran motivos suficientes para ser perseguido o asesinado, pues asociaban a los indígenas con comunistas. En mi triste país se suceden los horrores. Se dice de 3.000 muertos, campesinos casi todos, que se lanzaron a tomar los cuarteles exasperados por el hambre. Les tachan de bolcheviques, de monstruos, de cuanto adjetivo denigrante les sugiere el miedo y la cólera a los terratenientes y millonarios enfurecidos y vencedores. Mucha gente cuenta desde su perspectiva indígena cómo se sentía el no poder ser ellos mismos, el negar algo que era parte de ellos, el tener que recurrir a cambiar sus propias costumbres. Una de las principales consecuencias de la llegada de Hernández Martínez al poder fue el inicio de 5 décadas de dictaduras militares. Esto derivaría mucho tiempo después en la Guerra Civil de El Salvador. Como dato curioso, muchas personas se cambiaron el apellido Hernández o Martínez para que así sus vidas no corrieran peligro, pues, al tener los mismos apellidos que Maximiliano, de alguna manera evitaban ser vistos como enemigos. De hecho, ambos apellidos son muy comunes en El Salvador. Hoy en día, los indígenas representan a una minoría dentro de este país, pero todavía subsisten. Su idioma lastimosamente corre peligro de desaparecer, aunque, por suerte, existen lugares y programas en los cuales se enseña esta lengua. Mucha gente cree que en realidad se estaba haciendo un bien al erradicar el comunismo en el país, pero la realidad es que el hecho de llamarlos comunistas servía como excusa para la persecución de los indígenas. Es verdad, muchos de quienes estuvieron en el levantamiento eran comunistas, pero la mayoría realmente lo hizo por las malas condiciones de su entorno. Además, quiero recalcar que, para el gobierno de aquel entonces, ser indígena era sinónimo de ser comunista. Para finalizar, podemos decir que este fue un hecho bastante trágico, que marcó a un país entero. Como ya se mencionó anteriormente, este acontecimiento afectó negativamente al país, pues provocó que la población indígena se redujera en gran medida. Podemos decir también que no vamos a omitir que Maximiliano aportó y ayudó en el desarrollo del país, como por ejemplo en la construcción de carreteras o también en la creación del Banco Central de Reserva y Banco Hipotecario. Pero la verdad es que él fue responsable de que ocurriera este genocidio y la posterior persecución a todo un grupo étnico con la excusa de acabar con una ideología. Si algo nos deja de lección la historia, es que hay sucesos que no deben volver a ocurrir, porque recuerden, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.